Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Continuamos en esta edición del Catecismo con este punto 242. Después de haber hablado de cómo el Concilio de Nicea hizo esa afirmación de que Jesús es consustancial al Padre, es de la misma esencia, es la misma condición divina que el Padre. Después, al cabo de unos 60 años, o 55 años, vino el Concilio Ecuménico de Constantinopla, en el año 381, en el que todavía se remarcó más este aspecto. ¿Por qué hizo falta remarcarlo? Pues porque hubo poca humildad, y aquellos que tenían esa condición, esa tendencia de negar la divinidad de Jesucristo, en vez de recibir gozosamente pues la proclamación de Nicea para acabar con ese asunto, pues en vez de eso pues se resistieron, y los emperadores se metieron donde no debían, y los emperadores de Roma empezaron a jugar a ser teólogos, y en las discusiones que había entre teólogos, los emperadores tomaban parte, y hubo momentos en los que los emperadores de Roma tomaron parte por los arrianos, y hubo momentos muy duros en los que incluso la mayoría de los obispos estaban apoyando las teorías arrianas, apoyados por el emperador, pero gracias a Dios el Señor sostuvo a su Iglesia, la sostuvo. Y San Atanasio fue un gran santo, campeón de la ortodoxia, que por confesar la divinidad de Jesucristo fue exiliado, y el Señor sostuvo a su Iglesia a través de santos proféticos como San Atanasio, y la fe de Pedro y del sucesor de Pedro en Roma. Fue una historia dura, porque mucho se habla de que la Iglesia ha podido tener la tentación de meterse, ¿no? De meterse en la política, pero poco se habla de la tentación de la política y de los estados de meterse en las cosas de la Iglesia. Y claro, cuando los emperadores empezaron a intentar ser ellos los que dilucidasen la fe de la Iglesia, allí se armó un lío muy considerable. Bien, pues entonces, medio siglo más tarde del Concilio de Nicea, se volvió a convocar otro concilio ecuménico de toda la Iglesia Universal en Constantinopla. Y allí se remarcó todavía con más fuerza lo que se había dicho en Nicea. En Nicea se había dicho que el Hijo es consustancial con el Padre. Aquí, por si quedaba alguna duda, se le llamó Hijo único de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre. Es decir, se le sacó más jugo a la palabra que el Hijo es consustancial con el Padre. No es que se dijesen cosas que antes no se creían, pero se extrajo más conclusiones. Si decimos que Jesús es consustancial con el Padre, ¿qué quiere decir esto? Bueno, primero, que es plenamente Dios. Por eso se dice luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. O sea, no es un semidios, no es un Dios de segunda categoría, especie de demiurgo, que era lo que a veces los griegos decían, un dios pero un poco devaluado, ¿no? Como si hubiese una especie de clasificación de dioses, dioses de primera, dioses de segunda. No. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Jesús es Dios en el mismo sentido que es Dios el Padre. No es un Dios de segunda, para entendernos, Y luego dice, engendrado, no creado. Eso también es una expresión muy importante, ¿no? Nosotros todos hemos sido creados. O sea, ha habido un tiempo en el que nosotros no existíamos. Pero Jesús nunca hubo un tiempo en el que no existiese. Es eterno como el Padre. Precisamente la herejía de Arrio, de este tal Arrio, Arrio fue un sacerdote cristiano de Alejandría, que probablemente era de origen libio, de la actual Libia, cuyas doctrinas dieron origen al arrianismo. Posiblemente él vivió entre el año 250, 260 y el 336.
y su doctrina lo que hacía era negar la divinidad de Jesucristo. Claro, él veneraba a Jesucristo. Pero claro, él lo que decía era, el Padre existía antes que Jesucristo y le había creado a Cristo de la nada. O sea, es decir, él decía, hubo un tiempo en que Jesucristo no existió, solo existía el Padre. Y claro, eso fue combatido con potencia, ¿no?, por los obispos católicos, que decían, no, no, Jesús es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. O sea, Jesús no ha sido creado, ha sido engendrado por el Padre desde toda la eternidad, pero no ha sido creado. Bueno, y este tal Arrio, que fue ordenado sacerdote en el año 311, la verdad es que el hombre montó un buen lío, después de que fue ordenado sacerdote, más o menos en los 25 años que tuvo de sacerdocio hasta que murió, pues elaboró uno de los mayores líos que ha tenido la Iglesia a la hora de predicar una falsa imagen de Jesucristo. Esto le condujo a ser excomulgado por el patriarca de Alejandría en el año 319. Pero, sin embargo, como había tenido muchos seguidores, este tal Arrio, pues porque era un hombre que tenía mucho carisma, le llevó a la Iglesia y al emperador Constantino a convocar un concilio ecuménico en Nicea, que bajo la influencia de San Atanasio, pues proclamó el dogma católico de la consustancialidad del Padre con el Hijo. Bueno, este es pues digamos brevísimamente, ¿no?, esta historia, porque sí, es una historia que los historiadores pueden escribir libros y libros de ella. Pero que nos quede claro que la confesión de nuestra fe, la confesión de nuestro credo, ha costado sangre y lágrimas, y ha costado el martirio a muchos que han confesado la fe, y ha costado muchos exilios, y el mismo San Atanasio, el campeón de la ortodoxia, tuvo que asumir muchísimos exilios y cárceles y persecuciones por ser fiel a la fe de la Iglesia, en medio de otro tipo de intereses que a veces se mezclaban con las políticas, etcétera, ¿no? Pues para confesar otra fe distinta a la fe de la Iglesia. Somos hijos de una fe que es martirial. Cuando rezamos el credo, tenemos que sentir toda la emoción de el sacrificio tan grande que le ha costado a los santos confesar la fe católica y la fe verdadera, porque el demonio se ha revuelto en la historia cuando la Iglesia ha ido confesando una fe cierta, se ha revuelto y ha habido persecuciones muy grandes. El credo tiene que ser rezado por nosotros con unción y diciendo, soy hijo de una tradición que ha vertido su sangre para ser fiel a la transmisión de la fe. Bueno, por eso, ¿qué significa la palabra consustancial? Que es Dios de primera, no Dios de segunda. Que es engendrado, no creado. Es decir, que no hubo nunca un momento en el que Jesús no existiese junto con el Padre. Segundo, o tercero, que es hijo único de Dios. O sea, que en el sentido propio de la esencia, perdón por el golpe, en el sentido de la esencia, Jesús es hijo único. El Padre tiene un hijo único, que es Jesús. Luego nosotros seremos hijos adoptados, pero en el sentido propio de la palabra, de tener la misma esencia del Padre, es hijo único. Y los demás, por su gracia, estamos introducidos a participar en esa relación que Jesús tiene con el Padre. Porque si uno, por ejemplo, pretende decir, bueno, Jesús es hijo de Dios, también lo somos nosotros. No, perdona. En el sentido propio de naturaleza, de ser consustancial con el Padre, solo Él es hijo. Nosotros somos hijos pues, por participación. Bueno, esta es la fe católica confesada en el Concilio de Nicea y confesada en el Concilio de Constantinopla. Si Dios quiere, iremos haciendo un poco más la historia de la confesión del credo. Ahora lo dejo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.